Los resultados de las elecciones generales en España del domingo pasado dejaron como resultado el fin de ese bipartidismo que le dio estabilidad al gobierno español, a los gobiernos españoles, desde el regreso, desde la transición democrática de 1975. Esa época terminó. Esta es una de las lecciones, uno de los mensajes que nos dejan las urnas del pasado domingo, junto con saber que en el caso español, a pesar de su joven democracia desde el regreso en 1975, no es inmune, como está sucediendo en otras partes de Europa, al ascenso de movimientos de extrema derecha como los que llegan al Parlamento español de la mano del partido Vox. Vamos a analizar la situación de España después de las elecciones generales, porque en los próximos días el presidente del gobierno va a tener que comenzar negociaciones, pláticas, acuerdos con los otros partidos, con las fuerzas políticas, para tratar de formar gobierno, aunque el Partido Socialista dice que va a tratar de gobernar en solitario. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo estos datos para que sirvan de marco y contexto de la discusión y arrancamos inmediatamente después acá en el foro con el análisis de este tema, las elecciones generales en España. El Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez se impuso en las elecciones generales de España en una jornada de alta participación en que el temor por el ascenso de la extrema derecha motivó la afluencia a las urnas. De acuerdo con los resultados, los socialistas y Podemos sumaron 166 escaños frente a los 139 del bloque de derecha, es decir, ningún bloque logra los 176 escaños necesarios para obtener mayoría absoluta en el Congreso de los partidos. A pesar de ello, el Partido Socialista ha expresado su intención de buscar un pacto para el voto de investidura en el Congreso que permita instalar gobierno, aunque se propone gobernar en solitario. Los resultados confirmaron el fin del bipartidismo y abrieron las puertas de una nueva era política en la que los partidos deberán alcanzar pactos y formar coaliciones para gobernar. Posiciones. 1. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celaá, expresó que el PSOE tiene la vocación de gobernar en solitario porque considera que con 123 escaños cuenta con un grupo parlamentario estable que le permitirá apoyarse en unos partidos u otros en función de las iniciativas que quiera sacar adelante bajo la fórmula de la geometría variable. 2. La portavoz del gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, pidió reabrir el diálogo con el Ejecutivo Central y reiteró al presidente Pedro Sánchez que no debería gobernar dando la espalda a Cataluña. 3. El presidente de Vox, Santiago Abascal, reprochó al líder del Partido Popular, Pablo Casado, sus declaraciones en las que se reafirmaba como partido de centro-derecha frente a la ultraderecha y le ha acusado de insultar a los votantes de su formación por tener principios. Excelsior Televisión. Viernes ya, gracias por habernos acompañado toda la semana aquí en Opiniones Encontradas, le agradezco mucho. Y hoy vamos, en el último día de la semana, antes de que comience el descanso, vamos a hablar de las elecciones españolas que se celebraron el fin de semana pasado y dejan algunos mensajes, dejan algunas enseñanzas y dejan sobre todo mucho material para analizar qué es lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las perspectivas de una democracia joven como la española, que en los últimos años ha ido elección tras elección viviendo mayores periodos de inestabilidad en el gobierno, como el que sucedió hace un par de años, en el que el país casi estuvo durante todo un año sin lograr establecer un gobierno después de unas elecciones, porque lo que terminó en España es el modelo del bipartidismo, PSOE, PP, que había logrado darle estabilidad después de la transición democrática. Me da mucho gusto, Manuel Martínez Justo, director de la FED,
FES Zacatlán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pepe, por invitarme Un placer, a tu programa. un placer. Y me gustaría, hay muchos elementos que me gustaría ir analizando, pero voy a tratar de ir un poco telegráfico. Muy bien. Primer dato, jornada histórica en tanto que la participación que se alcanza en los comicios no se había logrado, entiendo, desde por lo menos los 90. Desde los años 93, 90, ¿no? desde los años 90, un 75%, un poco más del 75% de la votación, lo que habla del interés de la población española por participar en este proceso, intentando en algún momento hacer valer su voz en este proceso electoral y dentro de lo posible también expresarse para que hubiera un gobierno más estable. Al final de cuentas sale una España más dividida, una España complicada desde el punto de vista de un gobierno estable, donde, como tú muy bien decías, el bipartidismo quedó a un lado, se destrozó, y ya no son 4, sino que ahora son 5 partidos los que de alguna manera van a tener que negociar para tratar de buscar y dar estabilidad a España. Ahí estaban los resultados, los recuerdo, usted los pudo ver en el reportaje, pero los retomo porque me parece que justo refuerzan lo que estás diciendo tú, Manuel, esta fragmentación, esta nueva fragmentación política que caracteriza la escena política española. PSOE 29%, Partido Popular 17%, Ciudadanos 15%, Podemos 14, dos partidos nuevos que surgieron al calor o después de la crisis, de la tremenda crisis económica de 2008 y 2009, y uno más, Vox, 10%, nada despreciable, va a tener 24 diputados en el Congreso español, y comenzar a partir de tus apuntes con lo primero. Participación. ¿Es por interés en la democracia o es por miedo al ascenso de la extrema derecha? Analizando los resultados de las elecciones españolas con Manuel Martínez Justo, director de la FES Zacatlán. Antes de irnos al corte, Manuel, nos quedamos en el punto. Los socialistas, con apenas 123 escaños, quieren gobernar en solitario, es decir, no hacer un pacto de legislatura, y al mismo tiempo dicen esto les sirve o es suficiente para asegurar un gobierno estable. ¿Lo crees o no? Bueno, un gobierno estable no podría ser si no tiene una mayoría absoluta, es decir, a partir de 176. Esa no la tuvo, entonces tendría que buscar otras alternativas. Una alternativa, la ideal, unirse a Ciudadanos. Invitar a formar parte del gobierno a Ciudadanos. Ciudadanos no quiere abrazar a Pedro Sánchez. No lo va a aceptar porque se está viendo convertido en el principal partido de la oposición. 2, unirse a Podemos, pero todavía sí no le alcanzaría. Podemos sí quiere subirse al gobierno, decididamente. Pablo Iglesias ha estado, digamos, sí, con toda la intención. Sí, solo que quien no está dispuesto a ceder todo lo que quiere Unidas Podemos es el propio Pedro Sánchez. Y entonces, por ejemplo, Venezuela. Hoy, uno de los temas, para uno es un golpe de Estado y el otro tiene su gobierno aceptado o refugiado en la embajada a Leopoldo López. A Leopoldo López. Sí, efectivamente, son posiciones contrapuestas. ¿Cómo se resuelve eso? Cuéntame. Solamente trabajando, gobernando a través de negociar por temas. Es decir, geometría variable. Así es. Es lo que quiere Pedro Sánchez. Totalmente. Pero tú lo ves viable, eso funciona en España. Ya lo han intentado otros. ¿Te parece que puede ir por ahí? Ya lo han intentado, ya lo han logrado, ya lo logró Rajoy en su momento, ya lo logró José Luis Rodríguez Zapatero, lo hizo también en algún momento de crisis Aznar. Sí se puede, pero hay que ir hilando muy fino, negociando con las distintas fuerzas políticas y dándole a cada quien una partecita de lo que quieren. Una fuerza de la que no se ha hablado mucho son los nacionalistas vascos moderados, es decir, el Partido Nacionalista Vasco. Son alrededor de 6, 7 votos que siempre pueden ayudar a ir conformando. Recordemos aquellos viejos gobiernos de mayorías, gobiernos de coalición de Felipe González, que los armó justo con los nacionalistas vascos. Así es, y que representan una alternativa frente al radicalismo ya más moderado de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, de poder se puede,
pero y tiene que también ir podría al ser con Esquerra. Hay que decir, el otro gran dato de la elección en España lo deja justamente Cataluña, 1 millón de votos más respecto de 2016 y el triunfo de Esquerra Republicana de Cataluña. El triunfo efectivamente de Esquerra Republicana, pero con varios asegúnes. Primera según, la posición de Esquerra ha sido mucho más moderada que la del PDeCAT, el partido de Puigdemont. 2, dentro de la segunda fuerza política en Cataluña, a partir de estas votaciones generales, es el Partido Socialista, que si une su fuerza a Ciudadanos, podían constituirse en una mayoría de oposición muy interesante en Cataluña. En total, cuando uno revisa los votos en Cataluña en las elecciones generales, solamente hubo 2 escaños más con respecto a la ocasión anterior, es decir, a las elecciones anteriores que hubo en España. Ese es un dato muy interesante que no se ha comentado mucho. Bueno, el primer mensaje que envía Cataluña después de las elecciones viene de parte de la portavoz del gobierno y dice: hay que restablecer el diálogo con el Ejecutivo de Madrid. Creo que es más que un mensaje y puede ser justamente, digamos, una postura que incida dentro de la formación de gobierno, de las conversaciones que tiene que comenzar Pedro Sánchez la próxima semana. Próximos días, comentábamos, el presidente del gobierno español va a tener que iniciar conversaciones con los partidos, con las fuerzas políticas, en la perspectiva de tener que formar gobierno. Primero, pasar por la primera aduana, que es el voto de investidura. El gobierno del PSOE quiere gobernar en solitario. Estamos hablando con Manuel Martínez, justo director de la FES Acatlán. Y Manuel, me quedé dentro de lo que ha dejado esta elección española con el mensaje de los catalanes. Lo primero que hace la Generalitat es restablecer el diálogo con Madrid. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, del conflicto catalán? Bueno, yo creo que la perspectiva es una moderación de posiciones. Una moderación de posiciones que pasa, desde luego, por liberar, o por lo menos hacer que el juicio hacia los que están en proceso por el 1 de octubre puedan tener opciones para ser liberados. Y a partir de ahí liberados y reintegrados a la participación política. Liberados y reintegrados a la participación política. Puigdemont, etcétera, todos. No, Puigdemont va a ser un caso aparte. Puigdemont yo creo que va a ser un caso aparte. Algo que yo percibo que no le perdonan muy bien los catalanes es que mientras unos están en la cárcel, el otro está exiliado, el otro continúa manejando el gobierno a distancia, y eso los votantes catalanes parece que lo han entendido muy bien, y que también han entendido muy bien que la política de ruptura con el gobierno de España no les va a servir absolutamente de nada. Tienen que ir moderando sus posiciones y a partir de ahí negociando privilegios, sobre todo en la parte económica, que fue lo que inició. Como lo venían haciendo realmente. Como lo venían haciendo. Otra nota, me parece que muy destacada, llega al Congreso de los Diputados una representación nada desdeñable, 10% de los votos, de la extrema derecha española. Ellos se enojan cuando les llaman así sus colegas del PP, pero es cierto, dentro de los partidos, digamos, de extrema derecha, son los más parecidos a lo que ocurre en otros países de Europa, y llega de la mano de Vox. ¿Qué significa la llegada de Vox? Bueno, la llegada de Vox significa que hay una parte creciente de la población española que está molesta, que está a disgusto, y está a disgusto por una serie de temas, como es el tema catalán, por un lado, aunque a lo mejor no incidió totalmente eso en ello. Ajá. Segundo, están también molestos por la migración y el incremento importante de la migración. La migración ha pasado en el año 2000 de alrededor de un 3% a el 2015, por ahí, 16, 17, alrededor de un 12%. El porcentaje de incremento ha sido muy alto y desde luego esto lo están resintiendo en España, y también hay una parte de la población que se muestra renuente frente a esto. Y por otro lado hay... A ver, ¿tú crees que la votación histórica haya sido para parar el ascenso de la extrema derecha? No, yo diría que más que para parar el ascenso de la extrema derecha. O para evitar, o para conjurar que no fuera tan potente como se advertía durante la campaña? Yo creo que era para darle estabilidad al gobierno y para expresarse en torno a algo que parece un punto en común, y es el descontento con las políticas del gobierno, esté el partido que esté en el poder. ¿Sí?
ni les gustó el gobierno de Rajoy del Partido Popular y tampoco no les está convenciendo totalmente el gobierno de Pedro el Breve, como algunos le llaman por el periodo de tiempo tan corto en el que había estado. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo podemos observar esto? En el número de escaños que logra el Partido Socialista Obrero Español. Solamente es 123. No alcanza los niveles que alcanzó el Partido Popular con Mariano Rajoy, que fueron 135 escaños. Es decir, hay un acercamiento de mucha gente al PSOE, pero el PSOE no termina de convencer finalmente y no termina de resolver, segunda parte, las fricciones internas, ¿no? Con Susana Díaz, por ejemplo, y con otros grupos. Al mismo tiempo que el principal partido de la oposición, el PP, segundo en votaciones, con alrededor de 16%, experimenta también una caída importante, que lleva incluso al cuestionamiento de su líder. Experimenta una caída importante por varias razones. Uno, que da un giro a la derecha, se utiliza un discurso muy similar al de la extrema derecha, utiliza un discurso muy agresivo frente al Partido Socialista Obrero Español, y eso de alguna forma a la gente no le va a gustar mucho. Segunda cuestión, no logra Casado reunir a todos los líderes del Partido Popular, a todas las corrientes, y eso se ve en la posición que adopta Alberto Núñez Feijóo de pedirle que modere su discurso, y de inmediato Casado lo que hace es empezar a hablar de un partido de extrema derecha que es Vox y distanciarse de ese partido al Partido Popular. Parece que el Partido Popular, que perdió, digamos, ubicación dentro de la geometría del espectro de la derecha española entre Ciudadanos y la aparición de Vox, ¿dónde queda? ¿Es centro-derecha? ¿Es liberal? ¿Es conservador? Esa es una ¿Es añejo? Claro, ¿Es viejo? ¿Qué es? Es una magnífica pregunta. Es decir, se queda en posiciones muy añejas, trata de irse hacia posiciones características del Partido Popular de los años 80 y en consecuencia eso le hace perder votos de la población. Hay otro aspecto también importante. Una gran parte de los líderes del Partido Popular, como Santa María, como el propio Alberto Núñez Feijóo, etcétera, retiran sus manos o parecen retirar sus manos del proceso electoral, no apoyan decididamente a Casado y en consecuencia la elección tiende a caerse. Ese es el segundo punto que explicaría esta caída del Partido Popular, el giro a la derecha, no consenso en los partidos. Y hay un tercero. ¿Y Aznar? ¿Cómo juega Aznar ahí? Ya no está en el gobierno. Aznar juega un papel de radicalización del Partido Popular. Aznar se convierte, desde antes que saliera Mariano Rajoy, en su principal enemigo, critica al Partido Popular o a la directiva del Partido Popular en ese momento, y empieza a promover a un grupo cercano que es el que va a dar origen a Vox, precisamente a Abascal. Entonces, por ahí vienen las divisiones en el Partido Popular, que evidentemente traen como consecuencia que su votación caiga a mínimos históricos. No se había experimentado esto casi desde los pactos de la Moncloa y cuando el Partido del Centro Democrático perdió el poder a principios de los años 80. Ahora, sí hay, y lo señalabas tú hace rato, algunas distorsiones y algunas contradicciones difíciles de apreciar, porque a pesar de la caída del Partido Popular, si lo sumas con, en efecto, con la votación de Vox y de Ciudadanos, el bloque de la derecha, digamos que tiene mayor presencia de votos que el bloque de la izquierda. Así es. Contradicciones raras. Son de las contradicciones raras, son de los cambios en las posiciones de los liderazgos, sobre todo del Partido Popular. Algunos se radicalizan, otros a mí no me cabe la menor duda de que se abstienen en el proceso y en consecuencia eso explica que se vengan abajo. Que se venga abajo para demostrarle a Aznar que él no tiene el control del partido, 1, 2, para demostrarle a Casado que esa posición que estaba manteniendo no le iba a servir absolutamente de nada. La prueba de ello es Galicia. Pues sí, ahí lo que viene, Manuel, a nosotros se nos acabó el tiempo, pero lo que viene en próximos días, el inicio de conversaciones que tendrá que llevar Pedro Sánchez con los líderes de los partidos, por lo pronto para conseguir el voto para su investidura, porque en efecto está bastante lejos de la mayoría absoluta, y luego ver
si en efecto en ese caso puede dominar la geometría variable que dice que es la vocación que ahora tienen para poder gobernar ese país en medio de una mayor fragmentación y ya sin el modelo bipartidista de las últimas 2 décadas. Manuel Martínez Justo, director de la FES Zacatlán, un placer de verdad haberte tenido. Muchas gracias. Es un placer haber estado aquí y un privilegio estar en este programa contigo. Pues gracias otra vez, pero sobre todo muy amable por habernos acompañado. Que tenga un muy buen fin.